mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. En esta emisión hablaremos acerca de la importancia del teatro en la sociedad. Y es por ello que tenemos de invitado a Luis Bizarro, director de Teatro Bárbaro, y a Alonso López, cofundador, director técnico y productor de Lunajero Teatro. Quédese para conocer más sobre este tema. Ya comenzamos. Continuamos con las entrevistas del día de hoy y ya nos acompaña en el estudio Alonso López, quien es cofundador, director técnico y productor de Lunajero Teatro. Bienvenido, Alonso, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, nos da mucho gusto que estés aquí. Y me gustaría empezar esta entrevista preguntándote cómo llegaste al teatro. ¿Cómo llegué al teatro? Fue gracias a un cuaderno de dramaturgia de la revista Paso de Gato. Un librito que me encontré ahí en la biblioteca en Delicias. Gracias a eso pues me surgió la idea de venir a estudiar teatro. Ya había escuchado un poco de la carrera, entonces pues en ese lapso del tiempo en el que conocí que era la dramaturgia, todo este rollo de la producción, pues fue donde me convencí de venir a estudiar la carrera. ¿Y por qué crees que es importante el teatro? Creo que es una herramienta muy fuerte, necesaria para la sociedad. Una herramienta que puede, si no solucionar problemas, puede ser un camino para. Entonces, es muy difícil solucionar las cosas sociales con algo tan tan fácil, ¿no? Entonces creo que el teatro es un camino para llegar a una solución que puede ayudar a las personas a llevar un camino más formal, por así decirlo. ¿Y cómo fue que nació Lunajero Teatro? Lunajero Teatro nació en el 2014 dentro de la Facultad de Artes. Estábamos en la carrera, estábamos en cuarto semestre y nos juntamos 4 personas, que entre ellos pues está Natalie Pro, que es una de las actuales fundadoras y directoras, Jesús y Roberto, otros 2 compañeros que estaban ahí en clases. Entonces esto surgió de la necesidad de hacer algo, de no quedarnos nada más en un examen, en pasar la materia y nada más. Creo que tuvo mucho que ver la diferencia de edades que teníamos nosotros 2, al menos Natalie y yo, de los demás compañeros, que nosotros ya buscábamos pues hacerlo formal, tener un trabajo, un ingreso, y no quedarnos en la etapa esta fiestera de la universidad, ¿no? Entonces, que pues no tengo nada en contra de eso, pero creo que sí la diferencia de edades o de madurez, por así decirlo, fue algo que nos decidió arrancar el camino y seguir constantes, ¿no? Ahorita Roberto y Jesús ya no forman parte de la compañía, pero pues aportaron lo que tenían que aportar, y ahorita pues la compañía sigue caminando con estas personas. ¿Cuál fue la primera puesta en escena de Lunajero? La primer puesta en escena surgió de un examen de psicopedagogía teatral, que era la materia que nos impartía el maestro Talavera, que en paz descanse. La obra es Medea antes del viaje, de Medardo Treviño. Es como un palimpsesto de la obra clásica de Medea, de Eurípides, pero llevada un poco al contexto regional norteño, en el que pues Medea necesita el amor y la pasión de Jasón, y pues está rodeada de algunos espíritus que la acompañan ahí en el viaje. Entonces eso fue nuestro primer montaje, que fue
para una clase, fue un examen. De ahí decidimos montarla completa y llevarla a lo que era antes el programa permanente de teatro de la facultad, dar funciones ahí. Y con esa obra estuvimos en el 2015 en muestra municipal de teatro y muestra estatal, que fueron como los logros más altos que tuvo el montaje. Y siguió estando en temporada ahí en la facultad. Entonces, pues sí, ese fue nuestra primera aventura. ¿Qué tan caro es producir una obra de teatro? Pues es caro, sí es bastante. Independientemente de la cantidad de gente, de los diseños, de la escenografía, de todos los recursos humanos que pueda llevar el montaje, lo económico sí, por más pequeña que sea la escenografía, digamos, o por más pequeño que sea el elenco, es gasto. Entonces, conlleva desde a lo mejor si rentas un local para ensayos, la gasolina que consumes para ir a esos ensayos y durante el tiempo en el que estás ensayando, luego los sueldos de los actores, de la producción, el gasto de la producción, hacer escenografía, si contratas a un iluminador, entonces conlleva bastante gasto. No puedo decirte cuánto así exactamente, pero pues sí conlleva bastante. Y en cuestión de tiempo, ¿cuánto tiempo les toma empezar las ideas estratégicas, empezar a idear pues un montaje? Nosotros como compañía hemos generado, hemos ido creando como un proceso pues cronológico en el cual nosotros a partir del primer mes del año, digamos enero, comenzamos a hacer la planeación, generar antes que nada buscar la fecha de estreno, tener una fecha ya fija para tener el camino hacia allá, y empezar a planear, hacer el diseño de producción, buscar el casting. Entonces todo esto nos lleva alrededor de 4 meses, en lo que, no tanto, son como, ponle 1 o 2 meses de planeación, de diseño, de todo este rollo, y luego ya se empieza a buscar con quién se va a trabajar, y ya, pues digamos, total, un montaje que empezamos a planear en enero, lo venimos estrenando octubre, noviembre, más o menos, también para darle su tiempo de cocción. Ya cuando tienen una obra lista, ¿cuántas veces la presentan o cuántas veces creen que es necesario como para decir ya se llegó el ciclo de esta obra de teatro, hay que seguir con otra? Pues todo lo que se pueda. Hay como una leyenda que nos contaban ahí en la escuela, que la función, la verdadera función de una obra llega, o sea, te digo, la verdadera función en la que todo fluye así al 100%, viene llegando por allá de la función 85. Entonces, pues no, tampoco nos ponemos así como una meta de decir vamos a dar 5 funciones, entonces, porque también 5 funciones es una ridiculez, tanto trabajo para 5 fechas, ¿no? Que es algo que tenemos nosotros no montamos para una fecha o para un evento, digamos, se acerca a la muestra y hacer una obra solo para la muestra, pues no. Entonces, nosotros sí le damos bastante tiempo de vida a las funciones, porque también las obras de teatro se maduran con funciones, ¿no? No puedes madurar una obra con ensayos. Los ensayos pues son muy necesarios, muy fundamentales y todo, pero la obra va madurando conforme das funciones, cuando te enfrentas al público, cuando sabes las reacciones del público, cuando sabes cómo funciona lo técnico, cómo se mueve, cómo conocen los chavos el escenario, porque no siempre es el mismo escenario, ¿no? No siempre son los mismos requerimientos técnicos y no siempre es el mismo público. Entonces, pues sí, como mínimo debes de dar 100 funciones de una obra para que digas, está bien. Y llegó a la gente que queríamos que llegara. Y llegaron los que tenían que verla, así es. Alonso, ¿qué tanto teatro se consume en Chihuahua?
pues se consume bastante. Es también un mito el decir que aquí no hay público, ¿no? O sea, el público lo hacen los creadores porque lo hacen. O sea, si la gente no va al teatro, los creadores vamos a la gente y generamos el público. A pesar de todas esas como, pues, dificultades, por así decirlo, que tienen los creadores de generar público, se consume bastante, ¿no? Hay compañías que han ido haciendo su cartera de público, de clientes, por así decirlo. Y pues de todo, ¿no? O sea, estando ahí como técnico en el teatro, pues te das cuenta que hay de todo tipo de teatro y de todo tipo de público. Entonces, pues sí se consume bastante, no el que necesitamos, no el que quisiéramos, pero sí hay de dónde buscarle. ¿Cuáles crees que son las tendencias actuales en teatro aquí en Chihuahua? Yo siempre he visto bien dividido el teatro aquí en Chihuahua. Hay como una corriente, por decirlo, las compañías independientes, las compañías que hacen teatro dramático, como le suelen decir en lo común, y las corrientes de teatro comercial, en las que se incluyen, bueno, todo el teatro es comercial. O sea, no por ser independiente no eres comercial. O sea, todo el teatro mientras te compran un boleto es comercial. Entonces pudiéramos decir el teatro independiente y el teatro, no sé, consumista, por así decirlo, ¿no? Y yo siempre he visto esta división muy, muy, muy grande en la creación teatral aquí en Chihuahua. No estamos tan cerca de Estados Unidos como Juárez, por ejemplo, pero sí hay una tendencia a querer hacer o imitar lo que se hace allá, ¿no? Dígase Broadway, todo este show de los musicales, que no está mal, ¿no? Pero yo soy de los que defienden más el teatro regional, el teatro creado por y para la región y para la sociedad, ¿no? Entonces, te digo, está esta división, los que buscan el teatro de entretenimiento y los que buscamos el impacto social. Entonces, por este lado, pues hay muchas tendencias hacia lo contemporáneo, a esta cercanía con el público, a tener más teatro de inmersión, y no nada más que se queden en una estampita de fuimos a ver una obra y se trató de esto, sino que pues genere algo ahí en el público y en la sociedad, por ende. Que se lleven contenido. Sí, ajá. Alonso, ¿qué han tenido que hacer para mantenerse vigentes durante el confinamiento y la pandemia actual? Uy, pues, de todo. Pues sí, reinventarnos más que nada, empezar a conocer otros ámbitos que no manejábamos antes en lo teatral. La compañía pues se ha ido reconociendo por tener esta constancia, esta vigencia de no estar, como te digo, surgimos de la facultad y eso no nos detuvo a salir de ahí, ¿no? Cuando nos formamos, estábamos en cuarto semestre de 10 semestres que lleva la carrera. Entonces, imagínate, ya para el 10º semestre ya teníamos alrededor de 8 producciones moviéndose, bueno, que se habían movido, y todas estas, pues, producidas, la nueva por medio de la anterior. O sea, siempre hemos sido como con esa constancia y buscando formas dentro de la misma compañía para que siga moviéndose. Y ahora con el confinamiento, pues eso no nos detuvo. Tuvimos que adaptarnos a lo virtual. Y como todos, ¿no? Todos dijimos, esto va a durar un mes, pues vamos a tomarnos un descanso, lo volvemos y ese mes tardó 1 año, 3 meses y apenas andamos volviendo, pero sí, o sea, pasado el mes dijimos, ya basta, no podemos estar sin hacer nada, ¿no? Vinieron estos debates de que si el teatro virtual era teatro, que si yo me espero hasta que esto pase, que si le meto mano. Entonces dijimos nosotros, no, si nos esperamos a que esto pase, se nos van a echar encima todos. Bueno, no echar encima, sino pues se nos van a adelantar, ¿no? O sea, no te puedes quedar, en esto del teatro no te puedes quedar quieto ni un día porque ya hay algo nuevo.
Entonces, pues buscamos las formas, ¿no? Buscamos la manera de ensayar vía Zoom, de mandar el trazos a los actores. Porque, pequeño paréntesis, durante este año estuvimos trabajando el montaje de Papá está en la Atlántida. Entonces, pues no nos detuvimos, dijimos, bueno, vamos a buscarle por lo virtual, vamos a hacer dibujitos y medio videitos de, mira, así es el trazo, así te vas a mover, esto es la escenografía, y luego, pues nos sirvió mucho esto de Zoom, ya que grabábamos las sesiones, y los actores podían verse a ellos mismos y decir, bueno, aquí me falta esto, aquí necesito aquello. Ya cuando hubo un poco, que se abrió un poquito la oportunidad de vernos en persona, pues empezamos ahora sí a todo lo que llevamos en lo virtual, en lo digital, dibujos, todo esto, pum, ahora sí vaciarlo en el espacio, ¿no? En el escenario. Y pues fue así como nos empezamos como a adaptar a esta situación. Luego con otra compañía, con una compañía alterna que se formó en Lunajero, que es Lunia, que es Teatro para los Primeros Años, teníamos la intención de generar un foro de teatro para primeros años y por cuestiones de la contingencia tuvimos que transformarlo en un foro virtual. Entonces ahí fue donde ya nos metimos. Ahora sí, bueno, necesitamos equipo, necesitamos conocer las necesidades del video, del audio. Entonces ya nos hicimos de equipo, luces, audio, video. Y ahora sí, bueno, ¿y esto cómo funciona, no? Pues quién sabe, pues vamos a moverle, ¿no? Entonces a moverle a las cámaras, que el color, que esto, que el otro, el audio, a grabar audio, a que las interfaz, porque, o sea, es bien diferente. Tú tienes una función presencial y llegas y le das tu pista al técnico y ya lo ponen en las bocinas del teatro y pues ya, ¿no? Y acá no, pues acá te tienes que preocupar porque hacíamos funciones de cuentacuentos, por ejemplo, y pues hay que estar cuidando que no se metan los ruidos de afuera, que se escuche bien el actor, y luego talleres, todo este rollo. Entonces así fue como de la mano Lunajero y Lunia fueron adaptándose y reinventándose dentro de la contingencia. ¿Cómo fueron las reacciones de los públicos? Porque, por ejemplo, nos cuentas todo este proceso de adaptación que ustedes vivieron desde el lado de la producción, pero ¿cómo fue recibido? Pues fue complicado al principio. Como Lunajero, lo virtual lo empezamos a mover con funciones de esta obra de Papá, vía Zoom. Entonces, pues era convencer a la gente, ¿no? Bueno, de que funcionaba algo, por la pantalla, ¿no? Que buscábamos también la manera de no, pues de generar algo más que la gente pudiera ver, y porque una pantalla pues la tenemos todos los días, ¿no? Bien, nos metemos a las plataformas y vemos una película, vemos una serie. Entonces, pues qué de diferencia tenía ver una obra grabada, ¿no? Al principio pues el público se resistía un poco, luego se empezó a comercializar todo esto del teatro virtual, incluso hubo plataformas en toda la República que movían espectáculos muy grandes, ¿no? Entonces también eso como que la gente empezó a llamar la atención y las salas virtuales que se empezaron a generar aquí en el estado. Entonces, pues como todo, igual tú empiezas una compañía de teatro y aunque tengas funciones presenciales, pues tienes que buscarle la manera de que haya público, ¿no? De igual manera aquí, entonces también con Lunia, como es una compañía de teatro muy específico, pues todo el mundo también era como, bueno, ¿y por qué voy a poner a mi bebé frente a una pantalla, no? Entonces se buscaba la manera de generar un producto atractivo para los niños y algo que es específicamente para ellos, y que los mantuviera, pues pues es que realmente no tenían que estar de frente a la pantalla los niños, ¿no? Simplemente que funcionara el producto. Y por ejemplo acá con Lunajero, pues sí era un poco más de atención a lo que se estaba buscando ahí, que la gente viera la obra, que reaccionara a la obra. Tuvimos alrededor de 2 o 3 funciones así por Zoom,
que fue muy complicado también por todo este rollo de que si tenías buen internet y esto y lo otro, y luego aparte la persona que lo está viendo debe de tener buen internet y no es lo mismo si lo estás viendo en la computadora y en el teléfono, entonces... Que no sea un día de mucho viento. Ajá, entonces pues eran muchas cuestiones ahí que pues están fuera de las manos del grupo, pero siempre están ahí, ¿no? Entonces tienes que pensar también en eso. Pues sí, así estuvo el asunto. Ya luego pues empezaron a transmitir las funciones por Facebook y ya hubo un poco más de público con esto de la muestra estatal, todo este rollo. Entonces, pues te digo, es como todo, tienes que buscarle el camino y la manera de generar al público, si los haces que vengan a la sala o que desde su sala vean la obra, ¿no? Alonso, cuéntanos por favor una experiencia que haya sido significativa para ti dentro del, ya sea en una puesta en escena o produciendo el teatro, actuando. Uy, pues muchas. Yo creo que las primeras lecciones del maestro Talavera que fueron los regaños que hicieron que nosotros como compañía no nos detuviéramos. Siempre nos regañaba por la buena manera, ya lo veíamos después, ¿no? O sea, siempre nos alentaba a que nos arriesgáramos a hacer las cosas, que no lo dejáramos a medias. Y luego... pues no sé, te digo, todo el mundo dice, ay, sí, bien bonito cuando me presenté allá y aquí y allá. Siempre hablan lo bonito, ¿no? Pero yo creo que las experiencias malas, por así decirlo, son las que te van formando, ¿no? Yo recuerdo mucho al principio, cuando nos salimos de esta zona de confort de la facultad, porque pues el programa permanente ya tenía un público específico, ya aunque fueras alumno de ahí, la gente iba porque iban a ver el teatro de la universidad, no necesariamente a la compañía. Entonces cuando das este brinco en el que ya eres una compañía que te estás presentando al público en general, pues viene lo difícil, ¿no? Viene el rollo de que tienes que generar tu público, tienes que generar un nombre que te reconozcan. Y recuerdo una función, bueno, funciones en las que no llegó nadie. Entonces te quedas tú así de que, pero pues tengo que comprar la comida del día siguiente, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que poner gasolina o no sé. Entonces, porque pues es cuando ya te decides hacerlo al 100 esto, pues de esto es de lo que vas a vivir, ¿no? Y siendo una compañía tan joven, pues todavía no teníamos recursos de las becas, de programas, de todo esto. Entonces era, o te ibas a taquilla y eso era tu ganancia, ¿no? Entonces... ver que la sala estaba vacía y pues que de nosotros dependía, o sea, realmente no dependía de nadie más, no dependía incluso ni del foro en el que estábamos, porque pues ellos tienen su publicidad y todo, pero tú como compañía tienes que generar tu nombre, nadie te va a poner al público enfrente, ¿no? Entonces... como que esos detalles, esas experiencias fueron las que nos alentaron a no dejarlo caer, ¿no? Porque pues es muy fácil decir, no, pues no funcionó, pues ahí se queda. Pero pues no, si te decides hacer esto, pues es porque vas a luchar para que funcione. Entonces sí, esas experiencias eran las que fueron de las que nos marcaron al inicio para no dejarlo caer y pues otras chistosas y cosas así, ¿no? De andar en la sierra, incluso en una función se nos cayó la escenografía, estábamos ya casi por terminar la función y teníamos unas puertas como de tipo closet. El momento en el que el actor las abre casi de chiste, ¿no? Cayó la escenografía así, nada más nos pasó el marco de la puerta así, ¡pum! Y pues ya qué hacíamos sino que seguir con la obra, ¿no? Entonces... cosas así, ir a la sierra, ir a municipios, ver cómo la gente reacciona a esto. No necesariamente tienes que ir a una sala de teatro a ver una obra, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que nos ha gustado a nosotros, ir a otros lugares donde no hay teatro formal y llevarles estos espectáculos, estas pues experiencias a las personas, ¿no? Y es bien bonito cómo reaccionar, por ejemplo, la gente de la sierra al ver temas, por ejemplo, de migración, pues es algo que te marca y que te alienta a seguir.
Qué interesante. Bueno, pero sí, me imagino que son muchas las experiencias que van acumulando. Y Alonso, ¿cuáles son sus proyectos actuales o que tendrán este 2021? Pues este 2021 vamos a seguir con Papá está en la Atlántida, que es un producto que se generó el año pasado. Estuvo en muestra estatal del 2020. Ahorita pues estamos dándole movimiento. Ya tuvo funciones virtuales en Teatro Bárbaro, en la sala virtual. Estaremos en Voy al Teatro, otra plataforma que está en Guadalajara. De esto vienen funciones presenciales en julio. Y pues lo que venga saliendo en las convocatorias que están activas, ¿no? Las que estamos generando. Aparte de esta obra tenemos La Ley del Ranchero, que esa va bajo mi dirección escénica. Es un proyecto que está siendo apoyado por el FOMAC del municipio, y esta obra se estrena en noviembre. Entonces ahorita estamos todavía en proceso de montaje, pero sí es lo que traemos ahorita este 2021. Alonso, ¿hay algunos rituales alrededor del teatro? Muchísimos, cada quien tendrá el suyo. Sí. Pero, por ejemplo, hay muchas, como recuerdo estas frases de rómpete una pierna o el show debe continuar o todo esto. ¿Cuáles serían los rituales que tú recuerdas que tengas tú o integrantes de la compañía? Pues, en lo personal, yo siempre antes de cada montaje llego y saludo el espacio, o sea, contemplo el espacio vacío, el escenario, la sala, pues hago ahí mi ritual. Me ha tocado ver gente que llega y besa el escenario, otros que empiezan a gritar, a escuchar el eco, a sentir el vacío del espacio. Gente que incluso pone sus veladoras en camerinos, cosas así, ¿no? Pues ya depende de cada quien y sus métodos de concentración, para tener buena vibra dentro del espacio. Ahorita que comentas esto del rómpete una pierna, ¿sí sabes de dónde viene eso? No, bueno, hay una leyenda, hay muchas leyendas, ¿no? Pero hay una que tiene que ver mucho con algo que se le llama luz fantasma en los teatros. Entonces, cuando se acaba la función, cuando se va toda la gente, pues el teatro se queda a oscuras. Entonces, del siglo, bueno, a mediados del siglo XIX, creo, XVIII, del XIX más o menos, se empezó a dejar una luz prendida a la mitad, ya sea a la mitad del escenario o detrás. Pero siempre tenía que haber una luz prendida. Esto porque en un teatro de Londres, pues estaba la sala oscura y entró un ladrón para querer pues robar cosas del teatro, y como estaba todo oscuro se cayó y se rompió la pierna. Okay. Entonces demandó al teatro y ganó por haberse roto una pierna. O sea, de cierta manera fue buena suerte. Por eso le dicen, rómpete una pierna, como en señal de buena suerte, ¿no? Entonces, a partir de eso, todos buscan tener una luz encendida para que tú puedas ver dónde está la luz de trabajo y todo esto, y no vuelva a pasar un incidente como ese. O como esto que dicen que no te vistas de amarillo, porque Molière murió vestido de amarillo, y si te vistes de amarillo en un teatro es de mala suerte. Y pues hay muchas leyendas, ¿no? O lo de los caballos, de que entre más desechos de caballo había fuera del escenario, pues quería decir que había más gente y que te iba mejor. Por eso se dice mucha mierda antes de función, ¿no? Para atraer al público. Entonces, pues sí, son muchas leyendas que hay alrededor de todo esto. ¿Y algún ritual que recuerde alguno de tus maestros? Híjoles, de algunos de mis maestros. Pues no me tocó así como tal verlos, porque normalmente un actor cuando tiene algún así ritual pues lo hace a solas, ¿no? O se encierra en camerino y ya hace este rollo. Lo que recuerdo por ejemplo, del Profe Talavera es que él llegaba y se paseaba en todo el foro, ¿no? En todo el espacio, en las butacas, y luego ya se concentraba. ¿Será que más bien no me tocó estar en escena con ellos y no? Sí, claro. No me tocó ver sus rituales, pero pues algunos debieron de haber tenido. Y bueno, finalmente, ¿cómo podemos encontrarles en las redes sociales?
En redes sociales estamos como Lunajero Teatro en Facebook, @Lunajero Teatro en Instagram, a mi personal Alonso López en Facebook y Huicho LPZ en Instagram, @HuichoLPZ. Aparte hay otros colaboradores, pues están Eric Hernández, Diana Bravo, Yasmín Medina, Natalie Pro, ¿quién más? Andrés Blanco, que es el músico. Entonces todos ellos pues normalmente tienen su nombre en redes, entonces es fácil ahí de encontrarlos. ¿Y algo más que te gustaría agregar? Pues no, gracias por la invitación, y pues invitar a la gente que siga consumiendo teatro. Ya se abrieron las puertas de los teatros ahora en esta temporada, a finales de marzo. Estuvimos nosotros ahí con Papá está en la Atlántida, en el Teatro de los Héroes. Hubo un aforo casi lleno, entonces la gente necesita ver teatro presencial, entonces pues que asistan. Ahorita en Juárez ya está también abierta la temporada de teatro presencial, creo que está Pilo Galindo presentando un estreno allá, entonces pues que consuman, y aparte lo virtual también, ¿no? Entonces pues hay mucho de dónde escoger. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, Alonso, y que vengan más puestas en escena, reintegrándose a la vida de los teatros o en plataformas virtuales. A todas las personas que siguen nuestro programa, igual continúen al pendiente de esta compañía de teatro y apoyen a todos los creadores chihuahuenses. Ya nos dimos cuenta y comprobamos durante el confinamiento que sin arte no podríamos vivir. Así es. Ya volvemos en un momento más para la despedida de esta emisión de Nuestras Voces. Damos inicio a las entrevistas y ya nos acompaña en el estudio Luis Bizarro, quien es director de Teatro Bárbaro. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, estamos muy contentos de tenerte por acá y pues sobre todo para que nos hables de este tema tan maravilloso que es y la vida del teatro. Primero me gustaría que nos compartieras a las personas que siguen el programa, ¿qué es Teatro Bárbaro? Teatro Bárbaro es una compañía nacional de teatro que cobra vida en el año 2009. Y que a partir de ciertos objetivos que vamos a cumplir, pues uno de ellos era tener nuestro propio espacio. Entonces también tenemos un espacio que se llama Teatro Bárbaro Foro Cultural Independiente, que son 2 proyectos a la par. Y bueno, pues nos dedicamos a eso, a hacer teatro. Y bueno, Luis, ya son 12 años de Teatro Bárbaro, pero ¿cómo comenzó? ¿Cómo fue primero tu acercamiento al teatro? Bueno, por casualidad, las circunstancias, ¿no? El teatro pienso que siempre es como de muchas circunstancias, ¿no? Y pues de alguna manera, algunos amigos me presentaron lo que era el teatro y pues de ahí quedé prendido, ¿no? Decía Víctor Hugo Raskumbanda, el teatro, su efecto es inmediato, se acepta o se rechaza. Y pues yo me quedé prendido con el teatro desde entonces. Hice teatro algún tiempo con algunas otras compañías y de pronto pues decidimos hacer nuestra propia compañía con unos objetivos muy claros, ¿no? Y uno de los objetivos más claros que teníamos y que seguimos teniendo es que tenemos que hacer teatro aquí en Chihuahua. Pues sí hubo como la oportunidad de hacer teatro en la Ciudad de México, en Guadalajara, pero la convicción siempre ha sido hacer teatro aquí. Entonces, para ello tendríamos que tener ciertas o atacar ciertas líneas de acción para poder lograr tener una compañía con un elenco estable aquí en Chihuahua y que tuviera actividad constante, que hoy es complicado. Antes de Teatro Bárbaro lo era más. Si yo te digo como un poco el comparativo,
antes de Teatro Bárbaro, al año, aquí en la capital o en el estado, yo hacía pues cuando era un buen año, 4 funciones, ¿no? 2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre, y párale de contar. Pues primero porque era complicado producir, porque los teatros eran inaccesibles, y segundo porque pues sí hay un público, pero no había un público asiduo pues al teatro. Entonces pues te alcanzaba para eso. Y precisó el Foro Cultural Independiente, que ahora lo es. Era uno de esos objetivos, alcanzar, tener un espacio propio para tener actividad constantemente. Es decir, poder tener un programa de formación para los integrantes, que ese programa de formación pues te permitía en ese espacio tener talleres, tener funciones cada fin de semana, y pues bueno, ir logrando que la actividad fuera dejando conocimiento, ¿no? Y bueno, así ir avanzando como hacedores de teatro. Otro objetivo importante era pues la creación y la formación de público, ¿no? Acostumbrar al espectador a que pueda ir al teatro cada fin de semana. Y bueno, y el tener un espacio pues nos daba la chance de eso, porque bueno, no había que para un teatro. Además, pues la intención siempre fue tener un espacio pequeño donde la gente estuviera cerca de la escena, donde cortáramos de tajo estos estigmas que hay con el teatro, ¿no? Que es costoso, que es de peguante, que tienes que ir a sentarte y no moverte. Y pues con esto la intención era eso, que la gente se sintiera más cómoda, que supiera que el teatro es para todos. Un teatro más cercano, entonces. Un teatro más cercano. Y bueno, pues empezamos en un espacio muy pequeño de este tamaño, de 6x4, que habían 10 personas. Estábamos en una colonia complicada en aquel entonces, en 2009. El pico más alto de violencia en Chihuahua fue entre 2007 y 2010. Y nosotros estábamos en la calle 20 de noviembre y Donato Guerra, muy cerca de pues un par de cuadras bueno, en esta zona que se hizo como una zona de bares y restaurantes, ahí en la 20 de noviembre, a un par de cuadras del río Rosas, donde ocurre esta tragedia tremenda. Y que bueno, pues a veces nos tocaba a nosotros en ese entonces, pues bueno, aún la seguimos haciendo, ensayábamos tarde, porque cada quien tenía su actividad, trabajo, la escuela, y ensayábamos en las noches. Seguimos ensayando en las noches nocturnos. Y entonces nos ocurrió un par de veces que no podíamos salir porque estaba acordonada la zona. Entonces, pues iniciamos ahí también, pues con las ganas de decir lo que no nos gustaba y lo que no queríamos hacer y como no lo queríamos seguir haciendo, ¿no? Y en ese espacio que cabían 10 personas, pues estuvimos ahí un buen rato. Y ahí empezó a surgir como la verdad, pues, o la realidad de este proyecto. Luego de ahí pasamos al centro, en la calle Aldama y Séptima, callejón que estaba ahí en abandono antes de que viniera la regeneración del centro y la peatonalización de la Victoria y todo eso. Nosotros llegamos ahí a una cuadra de Palacio de Gobierno y ese callejón era un picadero.
Y entonces nos viene la oportunidad de entrar a ese edificio que está ahí en la esquina, en el sótano. Y pues empezamos así como acá en la 20 de noviembre, pues a generar un cierto movimiento ahí, ¿no? Logramos de alguna forma rescatar esa zona. Un espacio un poco más grande, que habían 40 personas. Bueno, para darte como un ejemplo, pues en ese callejón no había luz, no había luminarias, estaba vandalizado, había un picadero ahí, y nosotros pues pedimos que la gente le daba un poquito de miedo ir, entonces pedimos que nos pusieran la iluminación, y nos la pusieron y duró una semana. Okay. Y luego ya después volvimos a pedir, y entonces las luminarias nos las ponían el jueves y nos las quitaban el domingo para que no las destrozaran. Pero el movimiento de gente y esto pues empezó a regenerar la zona. Como empezó a haber movimiento, porque pues bueno, ya al haber movimiento, al haber luz, pues nosotros también ya se vio, las autoridades vieron que había movimiento y que se hacía teatro, entonces pues sí empezaron a fijarse un poco en lo que hacíamos, y entonces ya pedíamos seguridad, y entonces sí ya había como una zona ahí de seguridad cuando había funciones y todo, y pues eso hizo que el vandalismo se fuera como retirando. Y lo solo que estaba, ¿no? Yo me acuerdo de cuando empezó Teatro Valor ahí, que sí, o sea, era una calle por la que no pasabas. Sí, no. A partir de cierta hora de la tarde ya no pasabas por ahí. Y entonces ese movimiento hizo que se regenerara la zona con un proyecto cultural, pero también hizo que se reactivara la zona económicamente, porque ya al haber movimiento pues empezaron a rentarse los locales que estaban ahí, y esto generó pues que el callejón no solo se convirtiera en un corredor cultural, sino se reactivara económicamente, y eso le dio más movimiento a la zona. Nosotros hicimos una petición hacia el cabildo de esa administración, y logramos ponerle ese callejón Víctor Hugo Rascón Banda, que es uno de los dramaturgos más importantes de México, Huachi de Chihuahua. Y bueno, pues ahí estuvimos también un tiempo, y luego se nos dio la oportunidad de cambiarnos a un espacio más grande, que es donde estamos ahora, que también está en el corazón del centro histórico, en la calle Doblado número 111, y donde ahora pues ya tenemos lo que es el Foro Cultura Independiente, donde tenemos una sala de teatro, tenemos un museo de Víctor Hugo Rascón Banda, tenemos una biblioteca, tenemos un apartamento para residencias artísticas. Pues ya va siendo más como un centro cultural. De aquel espacio de 10 personas, bueno, pues acá ya es un espacio donde hay mucha actividad, y donde al correr de los años esos objetivos, esas líneas de acción que íbamos a atacar se fueron cumpliendo, y bueno, pues hasta antes de la pandemia, pues ya nuestro espacio tenía 5 o 6 años con actividad todos los fines de semana, teatro y danza los miércoles, algún concierto. Entonces ya los últimos años, antes de la pandemia, teníamos cerca de 280, 290 actividades culturales al año. Y eso que pensábamos que era un poco imposible, pues se pudo lograr a lo largo del tiempo. Y curiosamente, fíjate, o sea, los espacios donde hemos estado, de alguna forma, los hemos recuperado de la violencia, porque ahí en la 20 de noviembre, pues empezó a generar una circulación de la misma, los mismos vecinos que iban ahí al espacio, 5 o 6 personas, 7, por ahí a veces iban los 10, pero se regeneró esa pequeña zona. Y luego en la Aldama y Séptima, en el callejón Víctor Hugo Rascón Banda, pues también se rescató, se reactivó de la violencia, ¿no?, que sufría ese espacio. Y acá donde estamos, pues es un espacio que siempre fue un bar.
fue uno de los bares más icónicos de hace muchos años. Se llama el Renacuajos y lo fue cambiando de nombre. Creo que el último nombre que tuvo fue Loca y Bar. Y ese espacio, cuando nosotros llegamos ahí, tenía cerca de 10 años cerrado, porque a los dueños, a la familia, por extorsión en aquellos años crudos de la violencia que no se ha terminado de ir por completo, fueron víctimas de la violencia porque asesinaron al hijo y al yerno del dueño del lugar, okay, por extorsión. Y entonces, pues, el dueño decidió cerrar los negocios que tenía como bares o restaurantes, y ese lugar duró muchos años cerrado hasta que llegamos nosotros con el proyecto de teatro que le encantó a este señor, a esta familia, que de lo que había pasado se convirtiera en un teatro, ¿no? Donde se generaba análisis internos, donde se generaban preguntas, y entonces pues de alguna forma también pudimos recuperar ese espacio, y se te fija, los 3 espacios están ligados con eso. Pues resignificar los espacios, ¿no? Exacto. Y también esa zona se reactivó, porque ya había movimiento, en esa parte de la Doblado no había mucho movimiento, y entonces ya el vecino de enseguida, que es el negocio Metal Shop, que tiene muchos años ahí, dijo, oye, ¿qué padre les quedó? Voy a pintar mi fachada también para que sea padre, y pintó su fachada, y el dueño del edificio enseguida pues le dijo, oye, pues qué padre, usted también, y él pintó. Entonces, pues la zona se puso un poco más bonita. No había luminarias, pedimos que nos cambien las luminarias también ahí. Se aluzó en las noches. Y pues hay una reactivación también, ¿no? Es donde a mí me queda claro que una de las cosas por las que yo hago teatro es porque pues el teatro es un ente de transformación, y yo lo he vivido en estos últimos 2 años de Teatro Baró, lo he vivido en carne propia, y por eso tengo la claridad de que el teatro funciona y sirve mucho. Esa es un poco una breve pasada por la historia de Teatro Baró, ¿no? Para hacer lo que son ahora. Luis, ¿cuál es el costo o qué tan caro es hacer teatro? Tanto si nos pudieras platicar antes de la pandemia y ahora después de pandemia. Entiendo, nos dices que se reducen, ¿no?, los costos teniendo ustedes el propio foro sin estar dependiendo de pagar una renta de un teatro. Pues sí, se reducen, aunque luego pues viene como, puede ser como más gasto, ¿no? Porque pues es un espacio que tenemos que sostener, sí, los 12 meses del año, donde se paga renta, agua, luz, teléfono, y aparte pues la operación y la administración del espacio. Pero bueno, tenemos una actividad constante, y el público que se ha generado y que se ha formado ahí en el espacio, pues es una muestra de que vale la pena hacerlo. Producir teatro sí es costoso, pero bueno, pues también como vas creciendo como compañía, pues vas entendiendo y encontrando las formas de irlo haciendo, de ir presupuestando tus proyectos a la vez. Y entonces pues vas encontrando los modos y las formas y los métodos también, que esos no hay una escuela que te los enseñe. Y entonces pues sí resulta complicado, porque pues el teatro no es un negocio como tal.
vaya, aunque las empresas culturales ahora lo tratamos de entender de ese modo para poder subsistir, no es una actividad que tenga regreso. Al menos no el teatro que hacemos nosotros, que no es un teatro comercial, que es un teatro más de contenido, más de reflexión, de análisis internos, de propuestas poéticas. Tendría que haber ahí, bueno, o sea, tendría que ser, entiendo que ha sido paulatino, ¿no? Esta generación de público para que pues sí funcione como una empresa cultural y que ahí mismo circule, ¿no? Toda la economía. Sí, un poco como se logra presupuestar la producción o el mantenimiento, ya sea operativo, administrativo o promocional del espacio, pues es a través como de ciertos porcentajes, ¿no? Un porcentaje del ingreso de taquilla, un porcentaje del ingreso de venta de funciones, programas, ya sean municipales, estatales o federales, culturales, la iniciativa privada, la IP, ¿no? Y bueno, de esta forma, te digo, es como un método que vas aprendiendo y que, bueno, pues nos ha permitido soportar la pandemia, ¿no? Digo, hemos aguantado ya un año completo cerrado el espacio, no solo cerrar el espacio, sin giras, sin venta de funciones, ¿no? Y estamos listos para reiniciar actividades en 15 días. Entonces, pues es encontrar las formas, los modos y los métodos y hacerlo. Y hacerlo por ahí, alguien alguna vez me decía, no sé, en un conversatorio o algo que teníamos, el teatro no era de resistencia. Bueno, si eso no entiendo qué puede hacer. Digo, si maratonista en la Sierra Tarahumara, ¿no? En la Sierra de Chihuahua, en un maratón, corre, tiene que resistir la inclemencia del tiempo, el cansancio, la sed, y corre durante tanto tiempo, pues tiene que resistir para no para llegar a la meta, para ir avanzando. El que está a un lado como espectador no tiene que resistir nada, solo tiene que ver. Entonces, pues sí, de alguna forma nosotros hemos resistido, seguiremos resistiendo, seguiremos siendo resilientes y seguiremos haciendo teatro y seguiremos haciendo producciones y seguiremos teniendo programación en el foro. Entonces es un poco lo que es la producción. Luego hay obras que son menos costosas que otras, hay obras que son un poco más grandes. Generalmente las de nosotros son obras con poca escenografía, más cercanas al público, pero aún así, bueno, pues hay mucho por presupuestar, ¿no? Vestuario, escenografía, utilería, pago de nómina de actores, de creativos, los insumos y bueno, pues así como decir exactamente cuánto cuesta una producción, pues no se podría, depende del proyecto. ¿Y cómo fue el proceso para adaptarse con la pandemia? Uy, pues muy difícil porque platicábamos ahorita, ¿no? Al principio decíamos, en 2 meses. Uh-huh. Bueno, ok, cerramos. Nosotros veníamos, te hablo desde aquel lejano 2009, donde que no parábamos. O sea, en un momento si necesitamos aquí hacer actividad, y cuando menos pensamos ya teníamos todos estos años sin parar. Porque el trabajo te va dando
tablas y te va dando reconocimiento también. Y entonces, pues ya los últimos 5 o 6 años, pues era funciones, temporadas en el foro, porque aparte luego después abrimos el foro para compañías invitadas, porque sabíamos lo difícil que era y dijimos, bueno, pues si nosotros tenemos el espacio, hay que abrir a que los demás tengan la oportunidad. Y entonces era temporadas todo el año, pero aparte era gira. O invitaciones a dar un conversatorio, un taller o algo, entonces era actividad. Cuando llegó la pandemia, dijimos, bueno, creo que es el tiempo como para parar, tomar un respiro, tomémonos unos 2 meses de descanso y continuemos. Pues como decíamos, ¿no? Ajá. Ya tenemos un año con el espacio sin funcionar y sin tener pues debidamente una actividad constante. Y entonces al principio yo sí me reducí un poco. El formato de video no es el lugar para el teatro, y eso me hizo tener una cierta resistencia a llegar ahí. Pero bueno, también al ver que esto iba a ser más largo, pues sí empezamos a pensar en tener proyectos que tuviera que tuviera las necesidades de las condiciones en las que estábamos ahora viviendo. Es decir, no íbamos a presentar la función grabada en video porque eso no iba a funcionar. No es el lenguaje del teatro. Entonces lo que hicimos fue empezar a buscar proyectos o investigar para lograr hacer proyectos que jugaran con el lenguaje del video, que obviamente no es cine, no es televisión, no es serio porque no tenemos las herramientas para hacerlo, no nos dedicamos a hacer eso, digo, aunque algunos hacemos cosas en cine y así, no es lo que nuestra actividad pues principal. Y entonces nos dedicamos a investigar y a encontrar ese lenguaje que jugara con esta parte del video, que no es teatro, que no es cine, que no es esto, y que es un híbrido de muchas cosas. Y bueno, pues eso, aparte de darnos actividad, pues nos reactivó también un poco, ¿no? Incluso hasta económicamente. Y entonces hemos hecho algunos proyectos con los que hemos estado muy pegados de la mano con los Trompeta Films, ¿no? Y que pues han surgido ya otras varias cosas. Tenemos ya una sala virtual en nuestra página de internet, donde pues también ya lo abrimos la sala virtual a compañías invitadas, ¿no? Que quieran estarse presentando ahí. Y bueno, pues estamos tratando como de nadar en este otro mar que nos encontrar tocó las vivir, formas, ¿no? Sí. Y bueno, comentabas que ya dentro de 15 días están listos para reactivarse de manera física en el foro. Si todo sigue como va y no nos cambia el semáforo, sí, en 15 días ya estaremos reactivando. No creo que en esta semana, el domingo, empezamos ya con actividad. Los domingos tenemos, o habíamos venido teniendo una matiné de teatro para niños, niñas y jóvenes audiencias. Y este domingo ya empezamos, si no cambian las cosas, empezaron a reactivar, obviamente con todos los lineamientos de salud y con un espacio reducido. Vamos a poder tener un 30% del aforo, pero bueno, ya vamos a estar de nuevo. Luis, por ejemplo, en el tema de quiénes están produciendo teatro en este momento en Chihuahua, ¿a quiénes recuerdas? ¿Quiénes son estos grupos que están trabajando? Uy, mira,
Los últimos años, creo que el último par de años han surgido, no que hayan surgido, sino que han cobrado fuerza grupos que han venido, que han estado con nosotros ahí, aparte han estado ahí con nosotros en el espacio presentándose. Y eso suena muy, muy interesante, porque entre más hagamos teatro en la ciudad, pues más público vamos a generar. Híjole, es complicado porque luego se me puede quedar alguien fuera, pero la Bodega Teatro son chavos que han venido haciendo teatro con nosotros, junto con nosotros, y que ahora pues ya tenían su espacio que se había quedado un poco ahí detenido, y que ya lo reactivan. Lunajero Teatro, que ellos aparte tienen otro proyecto que se llama Proyecto Lunia, que es teatro para primeras infancias. Ellos están haciendo una producción constante de teatro. Pues están las compañías de teatro para la familia, como el Tenderete, que es una compañía con más de 30 años de trayectoria, y que bueno, son de los que están los domingos con nosotros ahí en la matiné. Strongylus Teatro, que ellos son clown. Teatro, que son otros chicos que son clown. Pues en la ciudad, híjoles, que es complicado, no quiero dejar a nadie fuera, pero de los que tengo como muy presentes son ellos, que yo sé que están constantemente haciendo algo. No, pues sería, no, la verdad no quiero dejar a nadie fuera, pero bueno, son como los que me vienen a la mente en el momento. Luis, compártenos por favor cuál sería tu mejor y peor experiencia en el teatro, ya sea en escena o con alguna obra que recuerdes. Pues es que peores experiencias siento que no hay, más bien son como experiencias, preciso. No creo que haya una mala experiencia haciendo teatro. Más allá de cosas pues artísticas o operativas o técnicas, ¿no? Pero finalmente son experiencias. Y bueno, creo que la pregunta me quedaría en eso, en que son experiencias. No son experiencias malas ni buenas. ¿Y alguna que haya sido muy significativa para ti? Pues mira, nosotros tenemos un montaje que fue un poco el montaje que nos dio a conocer de manera nacional, que es una obra que se llama La Fe de los Cerdos. Y es una obra con una temática cruda, que pues habla mucho de lo que somos como personas, y es un análisis crítico de cómo somos como sociedad también. Y en esta historia es una familia integrada por 3 hermanos y 2 hombres, una mujer, y el marido de la mujer, que se dedican al narcomenudeo, al narcotráfico. Y bueno, es una historia difícil, ¿no? Y cuando estábamos en el sótano, pues era fácil como ir 35, 40 personas. Pues era fácil como identificar a la gente que iba seguido. Entonces, La Fe de los Cerdos, pues sí que es una obra muy cruda, entonces sí es impactante. Entonces yo vi a una señora que fue la primera vez,
fueron 2 señoras, las vi. Y luego después volví a ver a la señora, que iba a ver la función en la Fe de los Cerdos. Y luego la volví a ver. Y dije, se me hizo muy, muy raro, ¿no? Y entonces ya la última vez que fue a verla, se acercó conmigo. Y ya pues, me dijo, oye, para la obra, la reflexión que nos llevamos, bla, 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 bla. Y pues La Fe de los Cerdos es una obra para... La clasificación es para mayores de 18. Y yo permito que entren mayores de 16 años, siempre acompañado del tutor. Y entonces ella se acercó conmigo y me dijo, es que pues la obra, que para la reflexión, bla, 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 pero yo quiero pedirle un favor. Es que pues veo que dejan entrar jóvenes de 16 y todo, pero yo quiero traer a mi hija. Nada más que mi hija tiene 14 años. Y dije, no, si usted sigue traerla bajo su responsabilidad, pues usted ya la vio. Y dije, es más, ya la vio 3 veces. Y me dijo, sí, si me lo permite, sí. La siguiente semana fue con la hija, vieron la función, me presentó a la hija y se fueron, ¿no? Y a la siguiente semana regresó. Y le digo, no, pues es que a mí se me hace que a usted le gusta pasársela aquí en el teatro, ¿no? Me dijo, no vengo a ver la obra, vengo a platicarle. Okay. Y ya como que se me hizo raro. Y me dijo, ¿qué pasó? Me dice, mire, yo le pedí que me diera chance de traer a mi hija porque pues mi hija se andaba juntando ahí con otra muchachita y con unos muchachillos que iban ahí en un carro, y un carro muy bonito. Nosotros vivimos en la zona de la periferia, o sea, no vivimos en una zona. Entonces, como no era, me parecía muy raro todo esto, y empecé a ver cambios de conducta en mi hija, ya me di cuenta yo que los muchachitos estos pues no andaban en buenas cosas, bla, bla, bla. Y yo quise traerla, porque cuando yo vi la obra me enfrenté a una realidad, y yo quería que ella se enfrentara a esa realidad. Y lo que vengo es agradecerles, porque mi hija vio la obra y no me da gusto, pero estoy agradecida que mi hija se fue con su papá, porque su papá vive en El Paso. Y a los 2 días me dijo, mamá, me voy a ir al Paso. Me dice, el enfrentarse con la realidad hizo que reflexionara y se asustó y se retiró de esa gente, se retiró de esa gente. Esas como de las experiencias que nos dan para seguir haciendo teatro. Esto, vives en carne propia, que el teatro sí tiene un método de transformación. Yo creo que esas son las experiencias que sí las tengo como muy presentes siempre. Porque aparte me dan no solo las ganas, la fuerza, sino la tranquilidad de que lo que estoy haciendo sirve para algo, que es para lo que hacemos teatro, ¿no? Bueno, los que tenemos como esta línea de teatro, de contenido, de corte social, que buscamos con el teatro, pues esto. Generar cambios, ¿no? Exacto. Y Luis, finalmente, si nos pudieras compartir sus redes sociales o cómo nos damos cuenta de sus proyectos. Sí, pues tenemos la página del Facebook, que es pues así, Teatro Bárbaro. Tenemos el Instagram, que es Teatro Bárbaro. Tenemos también el Twitter, que es Teatro Bárbaro. Y pues nuestra página web, que es teatrobárbaro.com, donde pues pueden ver la programación de la sala virtual y ya pues van a ver la programación otra vez constante que tenemos en el espacio todo el año. Bueno, empezamos ahora de viernes a domingo, pero bueno, paulatinamente empezaremos a recobrar los
a recuperar los jueves y los miércoles. Okay. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, pues nada más agradecerte la invitación y pues invitar a la gente que vaya al teatro. Teatro Bárbaro Foro Cultural Independiente está ubicado en la calle Doblado número 111, en el pleno corazón del centro histórico, enfrente de la estación Juárez del sistema de transporte. Y bueno, pues que tenemos estacionamiento, que tenemos líneas de transporte por la Niño Cebes, por la Juárez, de fácil acceso, y que es un lugar sumamente seguro. O que nos visiten en la sala virtual, ¿no? Pues eso, y agradecerte, pues siempre agradecemos los espacios que nos dan para decir lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo. Al contrario, muchas gracias a ti por compartirnos sobre Teatro Bárbaro, y a las personas que siguen este programa, pues también pueden estar al pendiente de lo que hace esta compañía, bueno, este espacio Foro Cultural Teatro Bárbaro, y que bueno, va a retomar sus actividades muy pronto, y que es necesario que sigamos apoyando todos los proyectos culturales, toda la producción de teatro y de las diferentes artes de Chihuahua. Ya volvemos con una entrevista más para este programa de Nuestras Voces. Concluimos esta emisión y agradecemos al equipo de Trompeta Films por la producción de este programa. Además, le damos las gracias a las personas invitadas, que fueron Luis Bizarro y Alonso López. No se pierda el siguiente programa el miércoles 21 de abril a las 12 del mediodía para hablar más sobre temas de derechos humanos. Mi nombre es Marcela Zamudio. Le agradezco acompañarnos. Hasta la próxima.